Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos televidentes? Nos vemos otro jueves más en esta emisión de su programa La Lupa, que se está volviendo una tradición de cada jueves a las 5 de la tarde encontrarnos para platicar sobre muchísimos temas relacionados con las materias que nos están apasionando y en lo particular a su servidora, en lo que quiero transmitirles mucha información de la mano de expertos, amigos y conocidos y conocedores de todos estos temas de acceso a la información, gestión y administración pública, protección de datos personales, archivos, políticas públicas, género, en fin. Todo esto de manera transversal con muchos otros temas en los que estas temáticas además impactan. A mí me da mucho gusto que estén con nosotros siempre, siguiéndonos y que nos recomienden, que no se pierdan y que se vuelva en su agenda una cita cada jueves a las 5 de la tarde en su programa La Lupa. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un abogado expertazo, amigo también muy querido y conocedor de los temas que vamos a abordar el día de hoy. Él es Mauricio Hernández y pertenece, entre muchas otras asociaciones, a la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Mauricio es licenciado en Derecho por la Universidad Marista, Campus Ciudad de México, donde se recibió con el tema de tesis Comentarios a la querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de lavado de dinero. Realizó la especialidad en Comercio Exterior y Arbitraje en la División General de Posgrado de la UNAM, además de otros estudios de posgrado en el ITEMS y la Universidad de Cambridge sobre materias relacionadas con derecho corporativo, COTEMS y temas sobre libre comercio. Se ha especializado en la práctica del derecho corporativo y regulatorio, específicamente en el tema que hoy será de mayor interés para todos nosotros: protección de datos personales, transparencia, tecnologías de la información, prácticas antilavado, ética corporativa y propiedad industrial. En, en algún tiempo estuvo o formó parte de un bufete jurídico en el que tuvo a su cargo todos estos temas de protección de datos, regulatorio y compliance, además de participar como asesor corporativo en proyectos especiales para empresas. Ha tenido múltiples experiencias como abogado postulante y asesor externo, siendo además abogado interno de empresas transnacionales en diversos sectores de la industria. Como docente, ha sido catedrático en su alma mater, impartiendo las materias de Derecho Bancario, Mercantil y Derechos Humanos, así como en la Universidad La Salle y Anáhuac del Sur. En las materias que hemos mencionado, relativas particularmente a la protección de datos personales, al derecho informático y a las tecnologías de la información y comunicación. Pertenece al claustro de profesores del TEC de Monterrey en el Diplomado y Certificación Internacional Ética y Cumplimiento y en diplomados impartidos por la Escuela Libre de Derecho. Ha diseñado e impartido capacitaciones en las materias que mencioné que son transversales en nuestro programa, como transparencia, protección de datos y derechos humanos en varios sujetos obligados. Fue cofundador de la Comisión de Protección de Datos Personales y Transparencia de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en la que tengo el gusto de coincidir con él. Su servidora también forma parte de dicha comisión. Además de ser barrista, como su servidora orgullosamente, es miembro de ANADE y de la Asociación Internacional de Profesionales en Privacidad. Participa en el Foro de Gobernanza en Internet y colabora como ponente en diversos eventos con organismos desconcentrados, así como en las asociaciones de propiedad industrial a nivel internacional. Desarrolla, entre otras actividades, escribir, y ha emitido su opinión en múltiples publicaciones y colabora con opiniones en medios de comunicación de manera periódica sobre los temas que mencionamos que son de su especialidad. Para mí es un gusto presentarles esta tarde a mi querido amigo, abogado y conocedor, Mauricio. ¿Cómo estás, mi querido Mauricio? Adelante, si puedes ingresar. ¿Cómo estás? Qué gusto. Gracias, buenas tardes. Disculpen, aquí estamos, la tecnología. Gracias, Viviana, por la bienvenida y gracias a tu auditorio por recibirnos esta tarde.
pues. Gracias, Mauricio. Qué gusto saludarte. Pues hoy vamos a platicar, entrando rápidamente en materia, sobre género y datos. Las mujeres y sus derechos a la privacidad y la transparencia. Mira nada más qué interesante, además de voz de un caballero. Esto es, pero aquí, Gracias. más que un caballero, un especialista en los temas. Creo que las especialidades no tienen género. Particularmente, de eso vamos a hablar también el día de hoy, ¿verdad? Muy bien. Oye, Desde luego. y para detonar el inicio de esta plática en la que deseo que te sientas muy a gusto y que te queden ganas de volver a participar con nosotros o en otros programas, platícanos este tema de género y datos como introducción para poder entonces abordar esta parte de las mujeres y sus derechos a la privacidad y la transparencia. Platícanos, Mauricio. Adelante. Bienvenido una vez más. Muchas gracias, Viviana. Pues la cuestión del género, para todos los que participamos o comulgamos con la existencia de esta corriente de pensamiento, está relacionada con lo que todos nosotros somos fisiológicamente y con lo que nos sentimos identificados a partir de una base de igualdad. Durante los últimos 20 años probablemente nos hemos todos enfocado al género específicamente en su versión, en su manifestación del feminismo o de los derechos de las mujeres. Sin embargo, género implica considerar a todas las personas que consideramos somos iguales y a quienes no nos consideramos iguales. Y es lo que también se llama los grupos vulnerables. Pero si lo ponemos en nuestras jornadas de todos los días, pensar en género es pensar en quienes no somos iguales a los demás. Y considerando que cada uno de nosotros debe ser tratado en la forma en que somos y nos sentimos para estar incluidos en un grupo social. Ejemplo, género implica pensar, desde luego, en las mujeres, pero también implica pensar en aquellos menores que son violentados, hombres y mujeres, en los adolescentes a los que no están teniendo poder acceder a su derecho a la educación, porque en las familias tienen la necesidad o los obligan a trabajar. Género son las personas mayores, aquellas que tenemos olvidadas o que han sido abandonadas por sus familiares. Género son los migrantes que no tienen posibilidades para llegar a otro país o que migran por situaciones diversas, desde pobreza, pandemias, etc. Todo eso es género. Tenemos que entender que en una sociedad debemos tratar de incluirnos. Ahora, todos esos sectores que conformamos la sociedad, todos tenemos los derechos que nos otorga la Constitución de mayor o menor forma según seamos. No serán los mismos para un extranjero que para un nacional, desde luego, pero existen derechos humanos que adopta nuestra Constitución y entre los cuales están la protección a nuestra información personal y el tener acceso a la información que generan nuestras autoridades. Excelente, entonces entendemos que el género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los integrantes en general, ¿no? Desde luego. Y a ver, aquí te voy a hacer una pregunta porque suele confundirse este tema. ¿Podríamos establecer una diferencia entre sexualidad y género? Sí, por supuesto, porque en cuanto a la sexualidad, esta se construye y se concibe como lo que fisiológicamente somos y cómo nacemos. Pero en cuanto a la identidad de género es cómo nos identificamos con él. Es decir, nacemos con funciones fisiológicas y psicológicas y mentales, masculinas o femeninas. Orgánicamente, cómo nace nuestro organismo y cómo se desarrolla. Y la otra es la identidad que tenemos con ese género. ¿Nos identificamos con él o no? ¿Nos identificamos con él bajo una atracción hacia el sexo opuesto o no?
todas esas variantes son por las cuales existen ahora reconocidas comunidades que trabajan mucho en este país y en el mundo y que se engloban en la comunidad LGBTT+, que es la comunidad gay, bisexual, lésbico, transexual, transgénero, y la intersexual. Eso es lo que representa todo. Esa es la gran diferencia entre sexualidad y género. Quiénes somos, cómo nos identificamos. Excelente. Oye, y en este sentido podríamos te puedo preguntar, ¿no? Para que nos comentes, ¿cómo se expresa el género? ¿Cuáles son sus manifestaciones? Pues el género se manifiesta de diferentes formas, a través de cómo nos comportamos, a través de las labores que desarrollamos, a través de la forma en que nos gusta relacionarnos con las personas. Yo trato en muchas ocasiones de hacer un símil entre lo que aspiramos a ser y lo que realmente tenemos para transformarnos y a partir de lo cual ser. Eso es cómo nos manifestamos como género. Nos gusta en el sentido, por ejemplo, de las personas mayores, irnos hacia un papel más autónomo o necesitamos una asistencia mayor o nos sentimos desplazados por la sociedad o nos sentimos como un género que todavía está activo dentro del grupo social. Esa es la forma en que nosotros nos identificamos. No necesariamente tenemos que hablar de género versus sexo. Eso es, desde mi punto de vista, limitar mucho el concepto de género. Género es mucho más rico. El género puede llegarse a entender hasta en cuanto a la nacionalidad. Las personas que han dado durante, por ejemplo, la comunidad judía, durante la época de la posguerra y que emigraron a México, pues ellos mismos se sienten mexicanos. No sé si me escuchan todavía por ahí, parece que falló la transmisión un momento, pero esa comunidad se siente por adopción mexicana. Y ustedes, si hablan con las primeras o segundas generaciones de la comunidad libanesa, les van a decir lo mismo. Esta también es una identidad de género por nacionalidad. Y es cómo nos manifestamos, qué hacemos por ese grupo social, cómo nos insertamos en él. Todos nosotros. Okay, eso el grupo indígena también. Lo vamos a seguir tratando como estamos o no. Es importantísimo. La actividad industrial que ellos generan, el valor cultural que le dan a este país y a todo el continente, es fastuoso. Y esos son los valores que nosotros debemos de rescatar y debemos no nada más de rescatar, sino de promover e incorporar en una sociedad más activa como la que tenemos en el país. Oye, ¿y de qué estaríamos hablando cuando hablamos entonces de enfoque de género? Bueno, el enfocar el género es hacia dónde nos queremos nosotros dirigir, cómo lo vamos a percibir y cómo lo vamos a insertar. A ver, yo voy a considerar a un sector de los que llamamos vulnerables como un sector que no aporta o como un sector que nos puede brindar un valor agregado apoyado, quizá me vea yo muy soñador en las tecnologías. Okay. Es decir, las personas mayores, es que ya no se pueden mover. Sí, pero tienen un conocimiento que los puede hacer perfectos tutores. Puede inclusive desarrollar actividades de orientación para las nuevas generaciones. A ver, otro sector, los sectores de drogadictos, un sector que pudiera ser inclusive hasta a veces desconectado de la sociedad. Bueno, ¿por qué no los invitamos con programas en donde se generen recursos? Yo creo que aquí lo que tenemos que pensar es que toda esta manera de incorporar el género tiene que ver con cómo lo puedes sumar y no cómo lo debemos de separar.
Ese es el enfoque que tenemos que darle, un enfoque positivo y de valor agregado, siempre. Todos los grupos que somos diferentes, porque todos somos diferentes los unos de los otros, podemos sumar de diferente manera. Y eso es muy importante. Un grupo que se dedique a hacer labores sociales y que se regenere, como lo están haciendo en Vancouver con la zona más deprimida en cuanto a drogadicción, y que puedan tener una droga limpia, una droga sin tantos elementos nocivos, y que ellos mismos puedan ir saliendo del efecto de drogadicción, sería fantástico, porque entonces se vinculan con programas en donde obtienen trabajo y lo que buscan es trabajo para tener ganancias. Ese es el enfoque que creo yo tenemos que dar, un enfoque de inclusión. No te escucho. Ya, es que, Ya te escuché. perdón, perdón. Son de las cuestiones que se suscitan en el manejo de la tecnología, ¿no? Así sucede. Oye, muy bien. Y bueno, ¿por qué es importante este enfoque, estas circunstancias de determinar eh, cómo podemos abordar este tema de género? Bueno, porque cuando estamos hablando del ejercicio de los derechos humanos, tenemos que saber cuáles son los detalles en que vamos a otorgar ese derecho humano, no porque tenga bemoles un derecho humano, se aplica por igual, pero a cuáles tienen mayores garantías ciertas personas u otros, o cómo se va a manifestar, se va a cristalizar la garantía. Pongo un ejemplo. Aquellas personas que han decidido realizarse operaciones para modificarse el sexo, que nacieron como hombres, con acta de nacimiento de hombres, con todos los documentos de identidad de hombres, y que llegado el momento quieren modificarlo porque ahora su identidad sexual es femenina y tienen derecho a un nuevo nombre y tienen derecho a nuevos documentos de identidad, o a una modificación, que no nuevos, más bien una modificación en sus documentos. Es tal, desafortunadamente, todavía la falta de capacitación y quizá a veces hasta de sensibilidad de los servidores públicos, y no voy muy lejos, del registro civil, en cuanto a que dicen, no, usted no tiene derecho a que se le cambie porque usted no debió haberse realizado esa operación. Esa es una afectación directa a su identidad sexual, a su calidad en cuanto al reconocimiento de género, y desde luego a sus derechos humanos, porque tiene derecho a un dato, a su nombre, y tiene derecho que como mujer se ha informado de sus derechos, inclusive hasta reproductivos. Este es un punto en donde tenemos que ver cómo se va a adoptar. Pongo solamente ese ejemplo, como ese, pues hay muchos. Ok, entonces, a ver, estas manifestaciones de identidad generan comportamientos, ¿no? Sí, Esto hace que tengamos un enfoque de género para que frente a esos diferentes comportamientos y formas de interrelacionarnos, ¿no? Socialmente podamos desarrollarnos en un mismo plano, todos con un tema de igualdad en esas relaciones que generamos socialmente, ¿no? Por eso es importante este enfoque de género porque nos va a ayudar a comprender las relaciones, cómo se dan socialmente, particularmente entre hombres y mujeres o entre los diferentes grupos que ya mencionaste, ¿no? Se cuestionan los estereotipos y se abren las posibilidades de nuevos enfoques y de generar nuevos paradigmas, ¿no? En esta sí, construcción así es. social. Muy bien. Quiere decir que estoy entendiendo, ¿verdad? No, y mencionaste una palabra importantísima, los estereotipos. Precisamente ese punto sobre la forma en que nos conciben, la forma en que se nos etiqueta ahora, vamos a llamarlo en términos modernos, la forma en que etiquetamos a cada persona, es lo que tenemos que hacer a un lado. Es lo que convendría a todos, hombres y mujeres de todas las edades, hacer a un lado. Somos todos seres humanos. Ok, entonces estaríamos hablando en este sentido
de que con esto construimos lo que... Ay, perdón por el perrito, pero ya sabes que estando en casa, bueno. Puede pasar de todo. Se Puede construye pasar de todo. entonces la perspectiva de género. Por Platícanos, supuesto. ¿de qué se trata esto, por favor? Bueno, la perspectiva de género tiene como finalidad el que cada uno de nosotros tenga un papel social equilibrado dentro del grupo. Esta perspectiva que debemos de tomar se aborda desde dos ópticas. La óptica de quien ejerce esa decisión de género y de las personas con quienes éste se relaciona. Si nos pusiéramos en una relación entre dos vecinos, entre dos particulares, pues bueno, es una relación de equidad en donde los dos somos vecinos, tenemos que contribuir de manera igual a que nuestro barrio, nuestra colonia, en fin, pueda mantenerse bajo ciertos niveles en donde haya una sana convivencia. Pero sin embargo, cuando esto lo traspolamos a la parte pública, pues bueno, se deben de tener a nivel de gobierno desde políticas públicas, es decir, una ubicación precisa del problema, qué queremos solucionar, a quiénes vamos a beneficiar con esa solución, qué programas con ciertos pasos vamos a implementar en beneficio de la sociedad para llegar a ese objetivo, ¿no? Ese objetivo sería desarrollar una conciencia sobre la perspectiva de género, en donde todos en la sociedad podamos entender los derechos y las obligaciones que cada persona tiene, independientemente del género, por el solo hecho de estar en México y de ser seres humanos. Eso es importantísimo. Hombres y mujeres de todas las edades. Ahora bien, también cuando estamos frente al gobierno, todos tenemos, independientemente de nuestro género, dos derechos importantes. El que podamos saber qué está haciendo el gobierno que trabaja para nosotros y a quien nosotros le pagamos, y por eso la información es pública, porque la información es de todos nosotros. Esa es la gran maravilla de esto. La información ya entendimos que es de todos. El gobierno solamente nos administra las actividades que nosotros a través de nuestros representantes les pedimos que realizar. Y sin embargo, por el otro lado, también tiene derecho a proteger nuestra información personal. Al margen de la asunción de género que tengamos, de cómo nos asumamos como género, y considerando que la perspectiva de género que tiene que visualizar la autoridad son ciudadanos, los derechos a los que tiene son de equidad independientemente del género que esta persona represente dentro del grupo social, yo debo, como gobierno, reconocerle esos derechos y garantizárselos a través de proteger la información que de ellos tenga. Y esto lo hace a través de diversos instrumentos, de los organismos autónomos, de las leyes que se emiten desde el legislativo para que se puedan cumplir entre los particulares, de todo este esquema que nos da la posibilidad de que nuestra información personal esté debidamente protegida y tengamos el derecho de saber qué información damos, a quién se la damos, para qué la va a usar, hasta dónde la puede utilizar y cómo podemos proteger de un mal uso en cualquier momento. Ya estás entrando en materia, ¿no? Del tema que nos ocupa, que son las mujeres y sus derechos. Así es. Así es. Más que a la transparencia, pues su derecho a saber, ¿no? Su derecho a informar. Su derecho a saber. Es correcto. Y por un lado, y por otro lado también su derecho a la privacidad, que en este contexto actual, pues se han generado muchas leyes que protegen esa privacidad y el que no se ande difundiendo, entre otras cosas, su imagen que se da en diferentes situaciones que pueden ser de tipo sexual, de tipo de abuso también, de tipo violento, en fin, ¿no? Esa es una de las condiciones que se han ido construyendo para proteger a las mujeres en esta parte, ¿no? Hasta donde vamos entendiendo. ¿Estamos de acuerdo?
¿sí, verdad? Así es. Bueno, entonces, por eso es muy importante que comenzáramos a abarcar de qué se trataba este tema del género, cómo se construyen esta perspectiva y sobre esta base, cómo es que trabajan el ejercicio de sus derechos, ¿no? Particularmente en este caso, los derechos de las mujeres y su derecho al acceso a la información. ¿Cómo crees tú, una vez establecido esto, cómo crees tú que ha ayudado a las mujeres el poder ejercer, primero que nada, contar con este derecho de acceso a la información y luego poder ejercerlo? ¿Cómo crees tú que nos ha ayudado? Bueno, voy a dar una óptica masculina, efectivamente, entonces espero que con esas limitantes acepten mi respuesta, pero para quienes creemos realmente en el valor que tienen estas luchas en favor de los derechos de las mujeres, de una igualdad en el reconocimiento de derechos hacia las mujeres, eh, me parece que el reconocimiento de estos derechos ha sumado en tanto a que desde que, por ejemplo, nosotros en México se reconoció el derecho al voto, empezó a aceptarse lo obvio, que era las mujeres son ciudadanos con los mismos derechos que tiene cualquier otro ciudadano mexicano. Era así de fácil. Y por lo tanto tiene el Estado la obligación de garantizarles el mismo derecho a que sepan la información. A ver, aquí te voy a interrumpir un poquito. Fíjate A ver, que hemos destacado mucho esa parte, ¿no? Tenemos derecho al voto. ¿Por qué antes no teníamos derecho al voto? Porque se nos consideraba, aun cuando, fíjate, ya había, ¿no? Ideas y pensamientos que desde 1700 establecieron la libertad, la igualdad y demás, seguía habiendo esa diferencia que establecía que aun cuando todos éramos iguales, se refería a hombres, no a mujeres, y de mujeres para abajo, ¿no? ¿Por qué tuvieron que pasar pues, casi 100 años para que el pensamiento permeara y se considerara que la mujer también tenía derecho a participar en las decisiones políticas, ¿no? En las decisiones sociales que obviamente como ser humano le impactaban, ¿no? ¿Tú por qué crees que se piensa después que ya podían hacerlo? A mí una de las cosas que me sigue chocando es la idea de que, bueno, sí, ellas también tienen. A ver, no, espera, pues ¿qué no se supone que debimos haber tenido derechos siempre? Porque somos seres humanos, porque todos somos iguales, hablando en circunstancias de derecho, no en cuestiones físicas ni otras cosas, que creo que ese es un debate ya superado, ¿no? bueno, yo considero que esa fue una cuestión que por ahí quedó en el olvido para un mejor momento y que nadie quiso tocar. Y fue en parte lo que generó toda esta época de pensamiento posterior a la Segunda Guerra Mundial como resultado. Fue resultado de todo ese pensamiento transformador, me parece. No, Porque porque ahora ha quedado, bueno, la mujer en el mercado, se introduce la mujer en el mercado laboral y sí, empiezan las mujeres a darse cuenta, dices, bueno, a ver, yo puedo hacer muchas otras cosas igual o en mejores circunstancias y ¿por qué no se me permite hacerlas, no? Y es como comienza también ese cambio cultural, pero fue necesario que la mujer sustituyera la mano de obra masculina para que pudiera ser tomada en cuenta pues como un factor que laboralmente resultaba benéfico y más barato y que bueno, pues socialmente también resultaba adecuado, ¿no? desde luego. Ahora, muy brevemente a esa pregunta yo te diría, es algo que nos quedó desde la época de la colonia, porque recordemos, y desde antes, porque las dotes fueron una mezcla entre la cultura conquistadora, la cultura española y la cultura precolombina, es decir, las mujeres eran entregadas de la patria potestad o de la tutela del padre a la tutela del marido, es decir, no son iguales. Tú me compras a mi hija, me das una dote, y entonces ahora el que puede decidir
sobre cómo pensará mi hija eres tú. Es decir, era una especie de propiedad y era una de las partes que también de manera maravillosa abordó en su momento Sor Juana Inés de la Cruz dentro de su literatura. Es decir, era mejor irse de religiosa, dedicarse a la contemplación, que aceptar que tenían que ser vendidas. Sin embargo, aún así, tenían que pagarse al clero novohispano para que se aceptara una hija en un convento. En fin, creo que en síntesis, desde mi punto de vista, eso fue lo que quedó y efectivamente en algún momento pareciera que se dieron cuenta que las mujeres también, y coincido contigo que es un término despectivo, también, pues también podían votar, pero también podían trabajar, pero también, y ahí a lo mejor lo que no empezó a gustar y sigue sin gustar, lo vemos todos los días es, oye, tienen que ganar lo mismo, pero es que son mujeres. Oye, pero van a estarle mandando a los hombres, oye, pero ¿qué se va a decir? ¿Qué imagen vamos a representar? Entonces, esos son estigmas. Esos son los estigmas, creo, a lo que nos referíamos hace un momento, contra los que tenemos que luchar. Porque como el concepto de ser mujeres, existen muchísimos otros, ¿no? Fíjate que retomando la pregunta que te hacía de cómo ha contribuido este tema del acceso a la información, bueno, pues la verdad es que yo siento que ha contribuido de muchas maneras y a ver, ¿tú qué opinas como experto además en estos temas de transparencia? Que pues ha contribuido desde luego a la redistribución equitativa de las actividades, ¿no? Aun cuando déjame decirte que de manera reciente tuvimos otro programa donde la especialista en derecho laboral explicaba que hubo de manera reciente una serie de reformas que impactan todavía más en la vida de las mujeres para que incluso se organicen sindicalmente y haya otro tipo de organización que les favorezca más, porque pues resulta que, entre otras cosas, la vida sindical no les beneficiaba mucho, ¿no? Y otras tantas actividades al respecto. Igual este tipo de mecanismos o el acceso a la información, pues hace que se dé una valoración, ¿no? O que se diera, ¿no? En mi experiencia, te lo comento, una valoración muy importante en la manera en la que ascendíamos al poder. Si bien es cierto, como tú mencionas, hubo una serie de reformas que nos otorgaron el derecho al voto, de cualquier manera la mujer en la participación política ha ido creciendo poco a poco con los años, a grado tal que de manera reciente hemos hablado en las últimas legislaturas de una legislatura de paridad, ¿no? Es decir, mitad y mitad, ¿no? Pero estamos hablando de que tenemos más de 60 años con el derecho a ejercer este voto y apenas estamos ocupando las curules que corresponden en ese plano de igualdad. Y ya no te cuento, ¿verdad?, de los cargos de estructura, porque de ahí surge el tema de que, bueno, pues no hemos roto el techo de cristal, porque el conocer a través de transparencia cómo funcionan las estructuras, nos hemos percatado que no hay en los altos cargos gran cantidad de mujeres, ¿no? Por los mismos roles, platicamos eso también con las expertas en materia laboral y en otras áreas, con otra experta que nos habló de violencia, cómo es que no hemos logrado ascender porque pues seguimos jugando otros roles que luego no nos dejan avanzar en ese sentido, ¿no? También nos hemos dado cuenta a lo largo del ejercicio de este derecho cómo se modifican las estructuras sociales, ¿no? Cómo se han modificado y cómo se ha fortalecido también el tema de gestión pública con la implementación de muchas políticas públicas que vemos que se están generando en beneficio de las mujeres, que muchas veces se crean las políticas, se crean las leyes, pero no se dota de dinero y de presupuesto a las acciones. Esto es lo que en mi muy particular punto de vista te puedo comentar como mera introducción a lo que te quiero preguntar, y perdóname que te haya robado la palabra un ratito. Bueno, Pero a ver, yo te preguntaba eso, ¿tú cómo ves que funciona este tema de la transparencia? Si realmente, aparte de lo que te cuento, hemos construido más mecanismos, vamos avanzando, el derecho de acceso a la información realmente es una realidad para las mujeres. mira, yo considero que el derecho de acceso a la información es una realidad, sí, es una realidad. Y por el otro lado tenemos todo este movimiento que ha permitido
que finalmente se reconozca lo que lo que se ejerza, se permite ejercer a las mujeres los derechos que siempre tuvieron legalmente establecidos. ¿Sí? El derecho a ocupar cargos públicos, el derecho a trabajar, el derecho a una remuneración justa, el derecho a una seguridad social, el derecho a una asociación sindical. ¿Sí? Pero ese reconocimiento, desgraciadamente, ha venido a fuerza de movimientos y no por una generación espontánea y legítima de que la autoridad dijera, oye, es que aquí estamos haciendo mal. Y eso ha sido muy lamentable. No ha habido hasta ahora, donde yo recuerde, un titular del Ejecutivo que diga, aquí nos equivocamos. Sí, creo que es bueno que se aplaudan estos movimientos, creo que es bueno que se aplaudan estas políticas de paridad. Sin embargo, me parece que si hubiéramos estado dentro de una sociedad madura, no hubiera sido necesario. Y no nada más para el gobierno, para todas las estructuras sociales. Porque si, como tú misma señalas, a veces no logran romper estos techos de cristal debido a que existen otras labores que tienen que ejercer, pues son las labores que en realidad les corresponden a ustedes, les hemos dejado los hombres a ustedes por una cuestión de tradición que no de igualdad. Y creo que allí también la parte laboral podría ayudar mucho si dijera, a ver, si los derechos para que las madres acompañen a sus hijos a la escuela y se los vamos a otorgar, pues también se los otorgaremos a los maridos, pero para que también las ejerzan. Porque aquí también tiene que haber una cuestión cultural en donde nosotros tenemos que entender que si nosotros nos están dando ese derecho laboral, pues podemos ejercerlo y no de seguirlo dejando por donde tradicionalmente nos parece más cómodo. Creo que ahí ya estaríamos hablando de una situación cultural. Me regreso a la parte de transparencia. Sí, nos ayuda mucho para poder saber cuáles son las posiciones que se están ocupando en el gobierno por parte de mujeres, cuáles son los cargos, si están ganando igual que una persona, un hombre dentro del mismo cargo o no, que eso es lo más importante. ¿Cómo van a utilizarse los escalafones? ¿Se están utilizando o no se están utilizando o solo a veces? Todo eso nos brinda la transparencia como resultado positivo. También nos puede decir, por ejemplo, hoy sabemos cuántas candidatas dentro de las elecciones, si no me meteré ese tema hoy, cuántas de las curules y de las posiciones que se van a someter a sufragio van a ser ocupadas por hombres y por mujeres. ¿De qué partidos? ¿Todos los partidos están colaborando con su cuota de género o no? Y si no me gustaría saber por qué. Puede ser que no tuvieran candidatas, pero es realmente ese argumento que en algunos casos he escuchado es que no hay personas. Yo sinceramente me quedo pensando si fuese así. Pero todo eso nos está brindando la transparencia, el acceso a la información y es maravilloso. Creo que en ese sentido la sociedad mexicana y desde luego las mujeres han ganado y han ganado justamente. Fíjate que revisando hace poco la ley de transparencia, bueno, la ley general, yo no Sí. encontraba obligaciones específicas en el tema de género, ¿no? De hecho, las obligaciones son muy generales, ¿no? Por ejemplo, lo que podríamos aterrizar, ¿no? En materia de género. Hay obligaciones de oficio que son la información de programas, subsidios, estímulos y apoyos en general, ¿no? Y particularmente las que se les inyecta, entre otros ámbitos, dinero en ese sentido, son los temas de género, ¿no? Igual hay obligaciones que están relacionadas con los servicios que se ofrecen por parte de los diferentes sujetos obligados, los trámites, requisitos y formatos que ofrecen, y bueno, pues ya cuando tú, de acuerdo con esta obligación de oficio, tú te metes a un portal, pues encuentras que hay específicamente algunas cosas que tienen que ver con esta perspectiva de género en determinados programas y apoyos, ¿no? En fin, lo Sí. que quiero decir es que de alguna manera la información que siguen colocando los gobiernos, al irle rascando, ¿no? Encontramos muchas veces
que hay planes y programas relacionados con esto, pero obligaciones específicas no encontramos, salvo, por ejemplo, la información sobre que se establece, ahora verás, en el artículo 70, para los órganos autónomos, ¿no? Dice que deben poner a disposición del público y actualizar, entre otras cosas, y particularmente los de derechos humanos, el seguimiento, evaluación y monitoreo en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Es la que encontré, ¿no? Que es el inciso K de la fracción segunda del artículo 74 de la Ley General. Es la única obligación que encontré de manera específica, y otra la relacionada con los temas de paridad que le corresponden, por ejemplo, en el artículo 76 a los partidos políticos nacionales y locales, en la fracción 28, cuando habla de los mecanismos de hacer públicos los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de candidatos, ¿no? Es lo único que encontré de manera específica en cuanto a obligaciones, aunque te digo, en lo general pudieras encontrar, rascándole a la información, las políticas en este sentido. ¿A qué voy con esto? Exactamente, exactamente. Es que ese es el punto. Una cuestión es lo que el legislativo puede ejecutar en este sentido, que es dotarnos de leyes, pero lo otro, como bien señalabas antes, es bien, y esas leyes, ¿cómo las materializamos? Que es una labor del Ejecutivo, ¿cómo las materializamos para aterrizarlas hacia todos nosotros, para que nos lleguen a todos nosotros, ciudadanos y ciudadanas? Y esa es una labor de administración pública, de políticas públicas, y ahí es en donde a veces me parece que andamos un poco flacos. Sí, lo que te quiero comentar con esto es que en términos generales la ley no tiene esa perspectiva, porque señala las obligaciones en el servicio público de manera general, ¿no? Pero en forma específica, salvo estos dos supuestos que te estoy mencionando, en las obligaciones, tú te tienes que echar un clavado así enorme a toda la información que generan los sujetos obligados para encontrar esas políticas públicas en específico que puedan decirte que sí, que determinado ente público, a menos que sea su actividad, como en el caso de los institutos de las mujeres, todos los demás no lo hacen de manera específica con esa perspectiva de género, ¿no? Entonces yo aquí, a propósito de lo que estamos hablando, y ya lo hice ver en algún foro, en alguna ocasión, a propósito de lo que estamos hablando, como parte de mi derecho de acceso a la información con esta perspectiva, ¿no sería bueno, y tú qué opinas al respecto? Me interesa mucho tu opinión como especialista en esto. ¿No sería bueno que esa perspectiva de género se reflejara también en la publicación de la información pública de oficio, de esa información que tienen por ley que colocar, pero que para no estarla buscando, pudiéramos colocarla de manera específica, resaltando, por ejemplo, si tengo que poner una serie, por ejemplo, la estructura, ¿no? ¿Por qué no pongo en las estadísticas o en una nota anexa cuántos hombres, cuántas mujeres, ¿no? Por lo regular. Bueno, una estadística, por ejemplo, sí. Sí. ¿No? Esa perspectiva, esa información basada en el género, sí es algo que nos hace falta, no nada más para efecto de información pública, sino desde las entes que las generan. Y pudiera ser muy importante que también no nada más se le dejara esta labor al INEGI, sino que cada una de las dependencias de forma proactiva las reflejara y las diera a conocer. Eso sería fantástico, coincido contigo. Ahora, citabas aquí una cuestión acerca de que la ley de transparencia, la ley general de transparencia, lo menciona de forma general. Desde mi punto de vista considero que es la adecuado porque es la competencia de esta ley, es decir, la materia versa sobre eso. Sí hubiera sido importante que se hubiera acentuado un poco más en alguno de los articulados acerca de esta necesidad de hacer énfasis en la obligación que se debe de tener del organismo autónomo de
generar algunos instrumentos o coordinarse para generar instrumentos de políticas públicas que permita introducirnos o recibir de manera más sencilla esta información basada en género. Sería muy importante. Te lo pongo así. ¿No sería bueno que dentro de las obligaciones, por ejemplo, esas que se pusieron en materia política de paridad y la otra de materia de derechos humanos, no sería bueno en términos generales que hubiera un rubro que dijera que todos los sujetos obligados están obligados, valga la repetición, a poner igual como información pública de oficio todas las políticas que en materia de equidad de género tengan, las acciones afirmativas? Sí. Sería bueno, ¿no? Sí, debiéramos de tenerlo y debiera en este caso, tanto CONAPRED como las otras entidades encargadas de los derechos de los grupos vulnerables, vamos a decir, en este caso la CONAPRED como el Consejo Nacional para Prevenir, General para Prevenir la Discriminación, que pudiera también apoyarse en eso, pero sí correspondería desde luego al organismo autónomo nacional iniciar con este incentivo y buscar los canales para que esto pudiera quedar a nivel de ley. Y sería también una cuestión de legislativo en donde pudiera dotarle de esa facultad y desde luego de los recursos, que luego es en donde todo se atora, para que esto se pueda llevar a la práctica. Y ahora, algo que poco se conoce, también son los alcances de la Ley General en cuanto a equidad y género, porque esa ley es de carácter general, es decir, debiera aplicar de manera transversal a todas las instituciones de gobierno, de los 3 niveles, en todos los estratos. Y yo no la veo reflejada por ningún lado. Es decir, creo que pocos son los que nos hemos metido a revisarla. Me confieso que yo la he revisado de manera muy general, pero tiene conceptos que aplicados en ciertos rubros resultarían interesantísimos y es una ley que poco se conoce y poco se difunde. Sí, sí, como todas las leyes. Oye. Alguna, pero esta debiera ser importante porque es de equidad y género. Esta debiera de ser toral. En algún momento decía, bueno, ¿y por qué no generamos que sea obligación específica también, ¿no? Este tema de poner ahí las políticas públicas y demás. Y porque el argumento de la mayoría es eso, no, pero están inmersas. A ver, no, yo he visto que estamos obligados a hacer en las dependencias de gobierno, en los sujetos obligados, presupuesto con perspectiva de género. Y la mayoría de los entes, al menos hasta hace unos pocos años, reportaba como ejercicio del gasto con perspectiva de género, reportaba, contraté 50 mujeres y contraté 48 hombres, ¿no? Así, decías, a ver, pero no nada más es eso, hay muchísimas otras cosas más. Actualmente, claro. ¿Cuánto gastaste, por ejemplo, en implementar los lactarios? ¿Cuánto gastaste, por ejemplo, en las jornadas de verano para los hijos de los trabajadores? Que eso ayuda tanto a hombres como mujeres. ¿Cuánto gastas en estancias infantiles? O sea, todo eso son acciones que tienen que ver con esta perspectiva, ¿no? Y desde luego. Sí están desglosadas, pero tienes que echarte un clavado, ¿no? En todo para poder ubicar. Cuando creo que podrías ahorrarte mucho trabajo si las ubicas así y las colocas aparte, independientemente del gasto generalizado que como dependencia por sus funciones sustantivas se lleve a cabo. Fue algo que alguien dijo, no, eso es mucho trabajo, porque ya sabes que la primera renuencia que hay para todos los temas de transparencia es que es mucho trabajo. Pues sí, es mucho trabajo de dar a conocer. Sí, es trabajo, eso nadie se los niega. Pero además te voy a decir una cosa, sí es trabajo, pero estamos obligados a hacerlo porque es rendición de cuentas. Cuentas, exactamente, hacia allá iba. Esa rendición de cuentas y de todas formas lo tienen que elaborar porque se tiene que entregar, quizá no tan detallado, pero lo tienen que incluir de esa manera. Entonces, si ya se dio el paso A, que es construirlo, el paso B es detállalo, el paso C es publícalo, porque es rendición de cuentas. Es decir, si nosotros tenemos la obligación de llevarlo a cabo, ¿cuál es el siguiente paso dentro de los programas? Mostrar hasta dónde llegas. Es que además ya lo tienes, o sea, de hecho ya lo generas. Correcto, ya se tienen. Lo tienes, ya nada más ya se tiene. una forma de ubicarlo,
con esta perspectiva, ¿no? Pero bueno, coincidirías conmigo entonces que en esa parte podemos todavía construir muchos mecanismos que nos ayuden a generar esto, porque si no, de lo contrario, sigue diluyéndose el tema en lo que tiene que ver con el trabajo que en las diferentes ramas realizan los sujetos obligados, ¿no? En la generación de políticas y demás, sobre todo aquellos que tienen obligación de generar políticas de bienestar social y demás, ¿no? Pero bueno, ya Claro, ni... sobre todo, agrego algo, perdón, agrego algo. Eres tú el invitado. Desde luego, no, me sumaría a tu comentario y yo agregaría simplemente un punto. Nosotros como sociedad olvidamos muy fácil y olvidamos muy rápido. Entonces, sabemos por dónde empieza la historia, pero no por dónde termina. Y el tener todos los días acceso a esa información en donde nos demuestren cómo se cristalizó esa lucha, ayudaría mucho a enriquecerla, porque entonces nos mostraría que sí dio resultado. Quizá a veces esa negativa o esa reticencia a llevarlo a cabo pudiera también ser pudiera llevar la intención quizá de que no se demuestre que se logró, y se tienen que lograr también los resultados, porque de eso son los informes en el sector público, de resultados, no de quejas. Trabajo, ¿no? Se vería el trabajo, por ejemplo, de las procuradurías en esta circunstancia, porque uno de los reclamos, por ejemplo, en los casos de violencia contra las mujeres, es precisamente las acciones, ¿no? Que se llevan a cabo. Ok, se persigue el delito, pero realmente ¿a cuántos sancionaste? En fin, todo esto me parece que las procuradurías, las fiscalías sí lo están construyendo, pero sí hay un reclamo auténtico en que falta desglosar mucha información al respecto, ¿no? No es lo mismo hablar de como se hacía antes, ¿no? Cuando se introducía el feminicidio dentro del homicidio, cuando no se llamaba feminicidio, se hablaba de homicidios en general, pero tú en esa cifra generalizada no podías detectar realmente, a menos que lo desglosaras, cuántos eran contra mujeres. Al crearse la figura del feminicidio y establecer las estadísticas por separado del homicidio en general, resulta que es alarmante ver la cantidad de mujeres que fallecen más en función de los hombres, ¿no? Entonces, Es correcto. es como, gracias a conocer esta información, es como se pone el dedo en la llaga y entonces se generan otro tipo de cosas. Por eso te digo que el desglosar con perspectiva de género la información pública de oficio no es algo que nada más yo tenga ganas de imponerle obligaciones extras a los servidores públicos de las unidades de transparencia y de las áreas administrativas. No, es realmente visibilizar las fallas que tenemos en transparencia para el ejercicio de este derecho, y obviamente los resultados y la implementación de políticas y muchas otras cosas, como resulta que se visibilizó en su momento cuando se desglosa el tema de feminicidio, de homicidio. Así te lo pongo sencillo. Pues creo que aquí... Sí, lograr que se visualicen esas oportunidades, esos avances, si todavía estaremos pendientes por lograr, ayudaría mucho para poder fijar entonces planes de trabajo más específicos, programas más específicos que nos ayuden a lograrlo más rápido. Claro, y te quiero, porque se nos está yendo el tiempo, te quiero aprovechar al máximo para decirte que, bueno, pues coincidiríamos en que nos falta que hacer en este tema, ¿no? Hay mucho que desglosar para que consideremos que estamos realmente ejerciendo como mujeres nuestro derecho de acceso a la información en este plan. Pero si nos queda una deber en transparencia, que es uno de los derechos que tú estás abordando brillantemente hoy, ¿qué piensas de los datos? En el tema de datos. Bueno, ahí me parece que todavía se le debe a las mujeres, a todos los grupos vulnerables y a la sociedad en general muchísimo más. Hay mucho de lo que no se conoce simplemente porque la ley que rige para sujetos obligados en materia de protección de datos es tan ambigua que puede proteger todo y puede proteger nada. No existe una protección específica en cuanto a los datos de las mujeres.
no existe una protección específica en cuanto a datos que se tengan que utilizar de inmigrantes. Lo hemos vivido ahora durante el periodo de esta pandemia que aún no termina, en donde no se sabía cómo abordar el criterio acerca de cómo manejar la información de salud de los colaboradores. Es decir, ¿lo vamos a mencionar? ¿No lo vamos a mencionar? La situación de género resultó al final muy importante porque nos pudimos dar cuenta que eran más los hombres que morían que las mujeres. ¿Bajo qué rubros de edad? ¿De qué nacionalidades? ¿Qué tipo sanguíneo? ¿Con qué tratamientos previos resultaban menos dañados que con cuáles otros? Entonces, todo esto sumó. Esa perspectiva, tanto de género como de salud, ha sumado y eran y siguen siendo informaciones que no se tienen. Y, y es, por ejemplo, muy triste saber de algunas notas que se empiezan a leer, a reserva de que se puedan confirmar, sobre una probable de resolución que se tuvo desde el Poder Ejecutivo acerca de reservar toda la información relacionada con la estrategia y los resultados de la pandemia. Si eso fuese cierto, sería muy lamentable porque existe información de esa pandemia que por simple cuestiones de perspectiva de género tiene que ser informada y tiene que ser resguardada en cuanto a los datos personales, pero sí mencionándolos como estadística. Eso es muy importante. Otro punto que señalo sobre la protección de los datos, en el caso de las mujeres. Fue a raíz de que se empieza a señalar la parte de las mujeres y se a reconocerse la identidad al ser victimizadas, cuando se protege la identidad, pero no se sigue haciendo para otros casos. Y la información de los datos de las mujeres es tan importante como las de los hombres, pero existen ciertos datos que se manejan de las mujeres que pueden generar discriminación. Cuando se solicita la información de el tipo de situación civil que se tiene y se dice, ¿es madre soltera, es divorciada? A ver, no, el estado civil es soltera o casada. Lo demás no debe de interesar para hacer un margen de datos sensible, a menos que sea para una garantía de construcción de estadísticas. Eso podría ser importante, pero las estadísticas también nos requieren un anonimato, una disociación, como le llama la ley mexicana, de información para que no se ubique a esta persona. Y desafortunadamente no se conocen, no digo que no existan, pero no se conocen los controles que desde la autoridad exista para que esa información no se filtre, no se venda o no se use indebidamente. Ahí todavía deben mucho las estructuras y el poder y el poder ejecutivo en cuanto al ejercicio de la protección de datos personales que tenemos derecho todos, especialmente las mujeres. Fíjate que en este tema del ser soltero o casado, ¿no? Se ha estigmatizado mucho, sobre todo a las mujeres, ¿no? Cuando Sí, realmente el conocer ese estatus era por cuestiones de adquisición de obligaciones en materia civil, sobre todo, porque tú sabes que si estabas casado y sobre todo bajo un régimen de sociedad conyugal, cualquiera de los cónyuges bajo este concepto adquiere obligaciones respecto también de los bienes del otro, ¿no? Entonces, por eso se correcto. pregunta o se preguntaba en muchas solicitudes o en muchas trámites esa situación, pues para efecto de asumir obligaciones. Se conocía desde esa manifestación qué tanto asumías tú de obligaciones. Lo que pasa es que después se ha convertido, ¿no? En un estatus para, sobre todo, estigmatizar a las mujeres, ¿no? En ese punto. De hecho, cuando eras viuda, pues también se ponía, ¿no? Hace muchos, muchos años yo recuerdo que aparecían No, en se sigue poniendo. No, no, no. Las así. dependencias, te lo digo por una experiencia familiar, las siguen pidiendo. Dice, ¿es usted viuda? A ver, ¿es soltera o casada? Lo demás, a la autoridad, pues algo que fuera el INEGI, no se me ocurre como para qué quieran saberlo, ¿no? No Eso te es lo digo, era, importante. era un tema de obligaciones, ¿no? Por adquisición de Claro, obligaciones, ¿no? Pero bueno, es muy es interesante. totalmente Pero anacrónico. a ver, ¿qué nos puedes contar en tu experiencia como experto también en protección de datos personales? ¿Qué nos puedes contar sobre, para el ejercicio de nuestros derechos,
¿Qué pasa? ¿Qué nos salen debiendo o qué tenemos todavía que reforzar? A ver, cito dos ejemplos muy importantes. En el caso de los expedientes médicos. En el caso de los expedientes médicos, existen padecimientos de las mujeres que siguen siendo materia de duda en cuanto a si se publican, hasta dónde y hasta dónde se protegen, sobre todo cuando la mujer es atendida, bueno, desde luego cuando es atendida en el sector público y se llevan los protocolos tanto médicos, de su expediente clínico y del tratamiento que está recibiendo. Frente a los familiares, ¿a quién se le va a otorgar esa información? Se le otorga al familiar que se manifiesta como responsable, porque cuando uno ingresa a un hospital puede ir acompañado de un familiar o de una amistad, de un conocido que se hace el responsable de ese paciente. Y eso queda al margen de cualquier vínculo de relación familiar, de parentesco, de lo que sea. Entonces yo puedo ir con mi vecino porque es el primero que me encontró y él se hace responsable de mi ingreso. O puedo ir con mi esposa, con mi hermano, con quien yo quiera. Y hay veces que el paciente decide no ir con su familiar por alguna situación en específico, pero las leyes no están adecuadas para que en esos casos, por ejemplo, en el caso de una mujer, decida primero el marido mejor que la amiga que fue designada como responsable del paciente. A ver, si la paciente dijo que la amiga se hiciera cargo de su información personal, de a quién se le brinda y no y hasta dónde, bueno, pues el marido podrá tener todo el reconocimiento legal, pero esa es una parte que se tiene que aceptar y que regular, porque muchas veces atrás de esas decisiones de las mujeres hay una situación de violencia, atrás de esa, hay una situación de explotación y no se puede, y muchas veces las enfermedades resultan ser consecuencia, ¿sí? Y me voy, por ejemplo, a un problema de eh, aborto prematuro, de preeclampsia, una situación en donde haya perdido al bebé y resulte que fue porque la golpeó el esposo y se dan muchísimos casos. Pues por algo decidió la mujer ir acompañada de una amiga y no del marido porque ya sabe cómo le va. Entonces, esas son las partes en donde se debe de estudiar por qué la protección de la información se debe dejar en manos del titular y de quien él designe para ese caso en específico. Lo mismo para cuestiones escolares. A ver, si la que se está haciendo cargo de la inscripción de los hijos, aunque los dos padres tengan la tutela, esto es la madre, y la madre está solicitando que el responsable en su ausencia sea su mamá, su hermana, la vecina o la tía, pues bueno, suena raro que si está casada y existe un padre a él no se le deje, sí, pero la escuela tiene la obligación, la escuela pública tiene la obligación de respetarlo, porque muchas veces esos niños logran llegar a la escuela aún en contra de la voluntad del papá. Esas son las cuestiones en cuanto a privacidad que se deben de considerar. Me parece, porque además suceden en la vida real, suceden en la realidad y el caso de que exista el matrimonio no quiere decir que los derechos de privacidad deban estar en manos de la pareja. Creo que por ahí hay una veta que queda pendiente para el lado femenino y para el lado de los menores. Muy bien. Oye, mi querido Mauricio, pues el tiempo se nos ha agotado. Ha sido un gusto, de verdad, Hombre, platicar contigo porque sacaste con estos temas, sacaste de mí todas las inquietudes que siempre tengo sobre esto y bueno, pues compartirlas contigo hombre, ha sido un honor, de verdad. Pues no sé, algo al contrario, por favor. que quieras para finalizar y cerrar y despedirnos de nuestros seguidores, de nuestros televidentes por internet, algo que quieras decir a manera de conclusión para poder cerrar nuestro programa del día de hoy, que como podrán advertir, pues obviamente tiene muchas cosas todavía que explorar, ¿no? En este sentido, tanto en acceso a la información como en protección de datos personales para poder salvaguardar adecuadamente la información de las mujeres, particularmente de las personas en vulnerabilidad y de todos los núcleos que necesitan esta perspectiva para poder
verse salvaguardados sus derechos de manera adecuada. Creo que hay muchas cosas que analizar de manera específica y bueno, pues sobre eso, ojalá tengamos oportunidad de platicar muy pronto otra vez, mi querido Mauricio. Adelante, si deseas despedirte a manera de conclusión, ¿qué podíamos aportar este día? Yo creo que ante todo agradecerles a ti y a tu auditorio que me hayan recibido esta tarde y sobre todo hacer patente la intención que tenemos muchos hombres de sumarnos al movimiento en donde se reconozca y se establezca en igualdad de circunstancias al sexo femenino y a todas las personas que guardan una identidad con ese sexo, porque todos, creo yo, no hay un ser humano que no lo entienda así, somos seres iguales. Y desde luego, el entender y hacer una autocrítica en la que muchas veces hasta el lenguaje de todos los días a nivel de todas las personas, pues es un lenguaje hasta masculinizado, ¿no? Es decir, si uno va por la calle, pues uno escucha hasta cómo las mismas chicas adoptan los modismos y los slangs con los que hablan hombres entre hombres, dijéramos así. Entonces, es hasta ese punto, creo, que en donde tenemos que empezar a manejarnos mejor todos nosotros. Pero existe un gran sector de la sociedad masculino que sí lo está apoyando y me agrada mucho esta idea y como en algún momento lo expresé en otro foro, creo que también en la academia nos hace falta un poquito de equidad y género en algunas ocasiones. Hay necesidad en todos lados, no nada más en la Yo creo transparencia. que nos falta mucho por construir, pero hemos construido también muchas eh, mecanismos, ¿no? Para lograr esta equidad. No es lo mismo como lo ejercemos ahora que como se ejercía hace unos años, ¿no? En ese sentido, pues Exactamente. podríamos llevarnos otro programa platicando lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Pues ha sido muy enriquecedor, mi querido Mauricio. Un gusto saludarte y te agradecemos las aportaciones que nos hiciste tan valiosas el día de hoy y esperamos verte pronto, que te vuelvas un asistente frecuente de nuestro programa para abordar muchos otros temas como los que tú también dominas y que mencionamos al principio. Muchas gracias, Mauricio. Voy a despedirme. Gracias a ustedes y éxito. Gracias. Voy a Buenas despedirme. tardes a todos. Hasta luego. Voy a despedirme de nuestro auditorio, agradeciéndoles como siempre que nos hagan partícipes de acompañarlos estas tardes de jueves a las 5 de cada semana para seguir platicando en un ambiente así como una mera charla de muchos temas que nos apasionan como los que hoy abordamos tan interesantes con Mauricio. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros este día y los esperamos la siguiente emisión de su programa esperamos que se convierta en favorito de todos ustedes, denominado La Lupa. Gracias, difúndanlo por favor en todas sus redes y como les decía, compártanlo con sus amigos si les gustó y también con sus enemigos si no les gustó para que aprendan un poco de todos estos temas todos. Muchísimas gracias, es un gusto saludarlos y que tengan el mejor de los días. Hasta pronto, nos vemos en la siguiente emisión. Buenas tardes.